Distinguir entre la fe y la opinión al explicar textos controversiales, parte 4. Continuamos en el punto 3. La explicación y la aplicación del texto controversial. Debemos tratar de ser consecuentes. Jesús dijo en Mateo 23:23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En todo este capítulo Jesús acusa a los fariseos y escribas de ser inconsecuentes. El análisis correcto de cualquier texto o tema requiere que se busque la consecuencia, pues la verdad nunca es inconsecuente. No debemos tomar una posición si no estamos dispuestos a aplicarla con consecuencia. Pablo dice que guardéis estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 1 Timoteo 5:21. Es difícil ser consecuente y evitar todo prejuicio y toda parcialidad en la predicación y aplicación de la palabra, pero es sumamente importante hacerlo. Debemos evitar posiciones extremas, porque nunca seremos consecuentes al aplicarlas. Hermanos conservadores condenan la mundanalidad en la iglesia, son estrictos y disciplinarios, pero por noble que sea su propósito, nadie tiene el derecho de usar mal ningún texto para lograr fines nobles. El ejemplo de los fariseos. Esto es una demostración clásica del problema, porque estos eran sumamente estrictos, eran los separatistas, los muy consagrados, los sumamente piadosos. Inventaron una infinidad de reglamentos para hacerse más santos. ¿No es noble querer ser más santo? Claro que sí. Entonces, ¿cómo llevó tanto fruto de hipocresía ese movimiento religioso? Precisamente por causa de sus reglamentos. Fueron más allá de lo que está escrito, imponiendo leyes humanas sobre sus hermanos, y llegaron a ser ellos mismos de los más ciegos. Eran sumamente celosos, pero ciegos. Debemos aprender lecciones prácticas de la experiencia de los fariseos. Se habla mucho de la hipocresía de ellos, pero se pierde a veces la lección de la causa de esa hipocresía. Se habla mucho de los mandamientos de hombres, pero se nos olvida qué clase de mandamientos inventaron. Debemos recordar siempre que el propósito del establecimiento de la secta de los fariseos era para consagrarse para ser más santos. Los fariseos eran estrictos y disciplinarios. Eran estrictos en el sentido de enseñar la palabra de Dios, no, sino en la de imponer las aplicaciones que ellos mismos hacían de la palabra. ¿Cree alguno que la cuestión de las filacterías, que se mencionan en Mateo 23:5, no tuvo ninguna base en la ley de Moisés? Sí la tuvo, Deuteronomio 6:8. También los lavamientos tuvieron base en las Escrituras. Pero los fariseos se ponían cada vez más estrictos, más exigentes y más sabios que Dios. Llegaron a ser legisladores en lugar de humildes seguidores de la palabra misma. Debemos evitar toda carnalidad. Dice Pablo en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Dice Pablo que había carnalidad en la iglesia del Señor en Corinto. Hablando de obispos, dice, si alguno anhela obispado, es necesario que el obispo sea irreprensible, sobrio,
prudente, decoroso, no pendenciero, sino amable, apacible. 1 Timoteo 3 del 1 al 3. No soberbio, no iracundo, dueño de sí mismo. Tito 1, 7 y 8. ¿Cómo haremos uso correcto de la palabra si no hemos vencido la carnalidad en nuestra vida? El maestro de la palabra no puede dar lo que no posee. Debe ser ejemplo de lo que enseña. Es por esto que Pablo habla frecuentemente del buen ejemplo. Él se atrevió a decir que su vida era un libro abierto, que vosotros sabéis cómo se había comportado entre santos y paganos. Muchos textos hablan de su conducta, por ejemplo, su discurso en Hechos 20 y su carta a los tesalonicenses, véase el capítulo 2. No tenía nada que esconder. Nos dejó un ejemplo de su victoria personal sobre la carnalidad. Pablo no era egoísta, no buscó gloria para sí mismo, y nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. El predicador no debe buscar el señorío. Una de las tentaciones más grandes que el predicador de la palabra tiene que confrontar es la de querer enaltecerse. Romanos 12, versículo 3 y 16. En 1 de Pedro 5, 2 y 3 dice, apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los ancianos de una congregación son los obispos o supervisores, pero no deben de ejercer señorío sobre ella. Cristo es el único Señor. Los ancianos deben vivir como ejemplos para los demás y enseñar todo el consejo de Dios. Deben disciplinar a los que no quieren someterse a Cristo. Pero si los obispos van más allá de lo que está escrito, haciendo leyes humanas e imponiéndolas sobre la congregación, ejercen señorío sobre la iglesia y usurpan el puesto de la cabeza, Cristo. Los obispos no son legisladores, tampoco deben de ser arbitrarios en su interpretación de la palabra, siempre deben distinguir entre lo que la Biblia dice y lo que ellos piensan. Sus consejos basados en el estudio detenido de la palabra sirven mucho para la edificación de los santos, pero les surge recordar que son administradores de la palabra de Dios y no inventores de doctrinas nuevas. La jerarquía romana y todos los demás sistemas religiosos son el producto del deseo de los hombres de elevarse unos sobre otros. Muchos hombres buscan la servidumbre, les gusta mucho. Es como el amor al dinero o cualquier otro deseo impropio, es una forma de concupiscencia, quieren esclavizar a otros. Los judaizantes querían esclavizar a los conversos gentiles y luego gloriarse en la sujeción de sus seguidores. Gálatas 6:13. Dice Pablo a los corintios, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 7:23. Los llamados testigos de Jehová son esclavos de los hombres. Un ex testigo escribió un libro titulado 30 años como esclavo de la torre. Los mormones son esclavos de su jerarquía. En el catolicismo el cura manda, domina las vidas de sus seguidores, tiene a su disposición un sinnúmero de reglamentos que le permite dominar toda faceta de la vida de sus feligreses. Puede ser detective y policía, tiene dominio, tiene señorío sobre la vida de la gente, desde el nacimiento hasta la muerte. Él quiere saber todo y saca información acerca de la vida familiar y personal de los miembros por medio de la confesión auricular. Pero tener control sobre sus vidas, para tener control sobre sus vidas, los que se han convertido del catolicismo
ya salieron de esa esclavitud y no deben volver a esclavizarse. Toca a los maestros y predicadores hacerles ver lo bello de su libertad en Cristo. Jim Jones, de California, empezó un movimiento religioso con el fin de enseñorearse sobre mucha gente. Exigió la sumisión total, sus seguidores tuvieron que sujetarse a él en todo, aun en cosas inmorales, y estar dispuestos a morir por él y con él, cosa que hicieron en Guyana. Algunas 900 almas tomaron un refresco envenenado porque Jim Jones se los requirió. Los Moonies, miembros de la Iglesia Unificación y otras sectas semejantes, están bajo el control absoluto de sus líderes, quienes primeramente lavan sus cerebros y así luego los reducen a una servidumbre vil y abyecta. En la organización de los Moonies tienen su llamado hermano mayor, que acompaña siempre al candidato o neófito y nunca le suelta hasta que lo haya confirmado bien en el sistema. Lo separa de sus padres y demás familiares y no le deja tiempo para ninguna actividad personal, sino que le exige la dedicación total. El movimiento Crossroads Boston. Últimamente se oye mucho de la filosofía Crossroads Boston. Se trata de una práctica originada en una profesada Iglesia de Cristo designada Crossroads de Gainesville, Florida, y que ahora tiene su sede en Boston, Massachusetts. El predicador de la congregación Crossroads, Chuck Lucas, originó un sistema de control sobre las mentes y vidas de los jóvenes, obrando especialmente en una universidad ubicada en esta ciudad, imitando a los Moonies. Los líderes de este movimiento escogían un hermano mayor o hermana mayor, dándose la designación de compañero o compañera de oración, pero la función era casi igual a la práctica de los Moonies. Además, Lucas entrenó una cantidad de jóvenes que se han repartido a través del continente y se han establecido como ministros de la juventud. En varias iglesias reportan muchos bautismos y gran crecimiento, pero el corazón del plan es el control, al igual que los Moonies. En este movimiento se habla mucho de la dedicación total, cosa que significa sencillamente la sumisión total a los líderes. Muchos jóvenes comienzan a asistir a los servicios y otras actividades del grupo y pronto son separados de sus familias, aún esposas de maridos, se enredan en lazos fuertes porque se someten a los reglamentos del movimiento y pierden la libertad de conciencia. Este movimiento está causando mucha división entre las iglesias liberales. Una iglesia fiel no ocupa ministro para sus jóvenes porque la Biblia no habla de tal cosa. Algunos hermanos que son reconocidos por su celo por la obra han sido favorablemente impresionados por el movimiento debido a los muchos bautismos. Muchos lo defienden diciendo que los que lo critican son envidiosos, pero la fuerza del movimiento es la fuerza de control, el señorío de hombres sobre hombres. Continuaremos con el punto 3 en la parte número 5.